Bueno, muchas gracias a ti, Enrique. Es un vídeo que está súper currado y además a mí me acaba de explotar el cerebro, vamos, no, está genial. Eh, Vamos un poco atrasados, o sea, vamos, bueno, un poco mal de tiempo, pero si alguien quiere hacer ahora algún comentario o pregunta o Enrique, si tú mismo quieres decir algo, encantados. Veo una mano, me parece, o no. No. Vale, bueno, pues si no, lo que podemos hacer es eso, dar ya paso a la siguiente parte, que es el debate, que va a ser también muy interesante y ahí seguro que también vamos a poder discutir estas ideas que han surgido ahora. Em, bueno, no sé si están, creo que están ya aquí, ¿no? Eurídice y Marga, ¿estáis? Hola. Sí, genial. Bueno, Sí, bueno, hola. tenemos hoy, hola, Eurídice y Margarita Padilla, tenemos hoy la gran suerte de tener a estas dos ponentes que nos van a hacer un debate muy interesante, lo van a hacer más dinámico entre ellas, y voy a presentarlas brevemente. Eurídice Cabañes, ¿no? Por un lado, bueno, es graduada en filosofía con un máster en neurociencias, con un máster también en lógica y filosofía de la ciencia. Tiene una tesis doctoral muy interesante en filosofía de la tecnología, todo por la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, ella, además de ser codirectora de Ars Games, que es bueno, una plataforma de creación de videojuegos, pero con unos objetivos pues muy críticos, ¿no? Se trata de videojuegos para formar a la sociedad, para repensar, para integrar, para divulgar, ¿no? Porque ella pues está muy metida en temas de capitalismo digital, escribe mucho, ¿no? Sobre puntos de desencuentro entre nuestras formas actuales de ocio, por ejemplo, y de producción capitalista, etcétera, ¿no? Y bueno, ella es experta y tiene mucho escrito sobre el tema de los videojuegos como herramienta de transformación social. Entonces, es un honor tenerte aquí, Eurídice. Y Margarita Padilla es ingeniera y programadora por la Universidad Politécnica de Barcelona. Es considerada la primera mujer en dirigir una revista de software libre. Está muy también, ¿no? Como Eurídice es muy crítica y tiene un conocimiento muy amplio, ¿no? Sobre el capitalismo digital, que por cierto ella tiene su propia interpretación, que esto es algo que también vamos a ver de a qué nos referimos con capitalismo digital. De hecho, tengo aquí pues una imagen, ¿no? Que ella nos deja y que nos va a contar un poco su idea. Y, y bueno, está especializada en temas de software libre y de hecho es cofundadora de Daphne, que es una cooperativa especializada en plataformas, en eso, en crear alternativas de pues, apropiación civil de la tecnología y de software libre. Así que también, vamos, es un honor que estés aquí, Marga. Y nada, cuando me digas, pongo la imagen o bueno, si preferís empezar directamente debatiendo o como me digas. Bueno, pues os envío un saludo y sí, si os parece bien, podríamos mostrar la imagen Vale, y así empezamos el debate. vale, voy a compartir. Vale. A ver. A ver si me deja. ¿Se está viendo Sí, ahora sí. la imagen? Sí, ¿no? Vale. Sí, yo sí. Bueno, pues mirad, esta imagen, que no es mía, es fruto del trabajo de un grupo de trabajo que se formó para elaborar una crítica feminista al capitalismo digital. Pues uno de los resultados de ese grupo de trabajo es esta imagen que traza un círculo pernicioso. Y la propuesta de este enfoque
es ver el capitalismo digital, además de verlo como nos ha explicado el vídeo, ¿no? Como capitalismo, pues procesos de acumulación a lo bestia, de concentración de capital y poder. La propuesta es ver el capitalismo digital como una técnica de gobierno, que es el texto que está arriba de todo, ¿no? Por donde empezaríamos. Una técnica de gobierno de la vida de las personas, ¿vale? Una técnica de gobierno sobre nuestra vida que aspira a que en nuestras interacciones sociales, todas nuestras interacciones sociales maximicen algún tipo de beneficio económico para ellos, ¿no? Entonces, para conseguir este objetivo, que toda nuestra interacción maximice algún tipo de beneficio económico, lo que tiene que hacer el capitalismo digital, ¿vale? Su misión, su tarea, es que en nosotros vaya calando lo que podríamos llamar el pozo subjetivo de una racionalidad contable, ¿vale? Que vayamos interiorizando la racionalidad contable como una racionalidad lógica, adecuada, buena y tal, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en toda interacción social latiría un pulso de pérdidas y ganancias que yo voy interiorizando como lo natural. Por ejemplo, en este momento de debate, pues para mí el pozo subjetivo de esta racionalidad contable, de estas pérdidas y ganancias, se podría concretar en que a mí me guste que esto se tuitee mucho, que haya muchas personas que tuiteen, pues que yo estoy hablando, que digo cosas súper interesantes, que tal y que cual, ¿no? Como que yo tenga esta expectativa de racionalidad contable respecto a esta interacción que estamos teniendo ahora. Esto va calando, yo creo, y va ofuscando los límites de lo físico, los límites de lo corpóreo y de la vida, ¿no? En el sentido de la interiorización de un modelo que es siempre de acumulación, siempre más likes, siempre más perfiles, siempre más imágenes, siempre más esto y siempre más lo otro, ¿vale? Y esta ofuscación de los límites de la vida que tenemos, al final crea debilidad, crea sufrimiento psíquico y físico también, incluso en formas de enfermedad, ¿vale? Nos va mermando, nos va debilitando, y la cuestión es que cuanto más triste estoy, cuanto más sola estoy, cuanto más ansiosa estoy, ¿vale? Más relleno todos estos vacíos con las ofertas que me da el capitalismo digital, ¿vale? O sea, igual que se dice que la ansiedad o la tristeza la puedo curar yendo de compras, pues ahora el capitalismo digital me ofrece un montón de técnicas de gobierno para que yo palíe un poco este malestar, ¿vale? Que al final me hace más dependiente, es decir, que sería un círculo en el que se genera una racionalidad que produce una precariedad vital que al final nos hace más dependientes de las ofertas de este capitalismo digital, que finalmente, de alguna manera, son las más accesibles, las más baratas y tal, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos 5 momentos de este círculo, digamos que tendría sus propias estrategias de resistencia o de lucha. O sea, la cosa es que yo ante una situación, ante algo que me pasa a mí, a un grupo, a una sociedad, a un país, en un momento yo podría decir, vale, ¿en qué punto estoy? ¿Vale? Es que lo que estoy haciendo es interiorizar una subjetividad contable. No, lo que estoy haciendo es que tengo una gran debilidad, ¿vale? Entonces, digamos que de ahí se podrían deducir intervenciones más discursivas, ¿no? Más quizá como lo que estamos haciendo ahora, más razonadas,
intervenciones más en la subjetividad, intervenciones más en la denuncia de las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Que tendría que ver con todo esto de los límites de lo físico y lo corporal, cómo trabaja la gente de Amazon, cómo es el trabajo cognitivo, etcétera, etcétera. Intervenciones más a partir del reconocimiento de los límites del cuerpo, etcétera. Bueno, eso ya pues sería más largo desarrollarlo y nada, solo quería como ofrecer un poco lo que yo tengo en la cabeza cuando pienso en el capitalismo digital, agregado a todo lo que el vídeo, por supuesto, ha demostrado y que es una verdad palmaria, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría ahí, no sé, Eurídice, Alicia, como... Me encanta tu idea, bueno, me gusta mucho el concepto de racionalidad contable, nunca lo había pensado de esa forma, pero claro, eso une un poco tanto todo este yo cuantificado, que parte también en muchos casos del propio interés en tener más datos sobre sí mismo, ¿no? En concreto, se promueve mucho desde la salud, ¿no? Como el monitorear y convertirte en números y poder asegurarte de que estás bien, de que mejoras, como con estas apps de ejercicio, de mejorar hábitos de vida, enteritas que recogen también todos tus datos. Y hace poco salió, bueno, como precisamente un informe de Google a los que les interesa mucho saber cómo percibe la juventud la tecnología. Y me sorprendió que hay bastante conciencia sobre la privacidad y la necesidad de una privacidad, y como que sí se veía que la juventud no está tan dispuesta a que sus datos sean recopilados, pero la principal razón por la que estarían dispuestos a compartir sus datos es precisamente el tema de la salud. Como que por ahí no se entran, ¿no? Si pueden prevenir que te den un infarto, si pueden prevenir que mueras, entonces estamos más dispuestos a entregarlos. Me pareció muy curioso porque precisamente salió también la nueva presentación de Neuralink de Elon Musk, que sería ya así el total, o sea, el extractivismo de datos total y absoluto, porque directamente estaría dentro de nuestro cerebro, con herramientas de ida y de vuelta. Y cómo había cambiado totalmente su discurso, de un discurso puesto como iba a ser la interfaz con el ordenador, tuitea solo con pensarlo, a un discurso de puede evitar enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, creo que tiene muchas implicaciones cómo generamos esta racionalidad sobre lo cuantificado, sobre lo numérico, y lo vamos incorporando cada vez más o nos lo van vendiendo por los lugares en los que somos quizá más indefensos, como bien mencionas. Me ha gustado un montón ese análisis. Y de alguna forma siento que eso, unido a las teorías de la mente extensa, o el embodiment, la corporización de las tecnologías, donde en realidad no solo son las propias prácticas y estas manipulaciones que nos están haciendo constantemente, dosificando la dopamina para que estemos totalmente dependientes y deprimidos cuando no tenemos likes, sino que la propia estructura y forma en la que están generadas las tecnologías o los softwares con los que trabajamos forma parte ya de nuestra propia mente o de nuestro propio ser humano. O sea, no solo nos condicionan, sino que además configuran nuestras formas de pensamiento, configuran las formas de pensar o de trabajar. Hay un ejemplo que me gusta mucho poner, que es cuando imaginamos, cuando estamos, por ejemplo, imaginad, sois todos estudiantes, tenéis que hacer un trabajo y estáis pensando en cómo vais a estructurarlo. Y estáis ahí pensando y dándole vueltas y como que no pensáis bien. Y de pronto agarráis esto, un boli, un papel, taca, 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 un círculo, flecha para acá, flecha para allá y tenéis el esquema. Esta herramienta nos ha hecho pensar de una forma completamente diferente. Imaginemos lo que nos hacen las herramientas de software que estamos utilizando constantemente. O sea, ahora mismo tenemos una mente extensa, nuestra memoria es el Internet. Yo no sé lo que recordáis vosotros, pero yo poca cosa, porque todo está a un clic. Y esa memoria está mediada por una gran compañía, Google, que es en la que busca el 98% de la gente. Por cierto, hay alternativas bastante interesantes, luego si queréis las comentamos. Y está decidiendo qué es lo que voy a recordar, qué es lo que no, si me va a dar Alzheimer, qué memorias colectivas son más relevantes y cuáles menos.
y todo en función de un interés comercial, ¿no? Entonces siento que ahí es uno de los puntos más importantes de los que has abordado, Marga, como ese punto en el que reconfiguran nuestra propia subjetividad, nuestra propia mente. Sí, claro. O sea que habría como tres capas donde observar estos impactos, que uno podría ser en las personas, ¿no? en el propio, en cómo se va gobernando nuestra conducta y en el propio impacto que tiene en los malestares personales. Otra capa sería a nivel de sociedad, ¿no? Cómo va modelando las interacciones sociales con los efectos que esto puede tener en la convivencia, en la política, en la violencia. Y otra capa sería la capa medioambiental, ¿vale? El planeta, el universo, ¿no? Como toda esta idea de crecimiento sin fin, de acumulación, de siempre más, ¿vale? De negación de los límites, pues los impactos que tiene ecológicos y medioambientales, que no son desdeñables. Porque finalmente, cuando yo tengo un móvil en la mano, puedo ver que algunos minerales se han conseguido con guerras. O sea que hay muerte en ese dispositivo. Y para mí la gran incógnita es como estas cuestiones que son tan evidentes tienen tan poco recorrido de transformación ahora mismo, ¿no? Como hay este gran decalaje entre lo que yo con la cabeza puedo llegar a comprender y las cosas que estoy dispuesta a cambiar, las pocas, digamos, lo mucho que puedo entender y lo poco que puedo estar dispuesta a cambiar, como las pocas líneas rojas que en lo personal y en lo colectivo nos estamos dotando, ¿no? De decir, no, es que esto no, es que esto ya no lo vamos a hacer, ¿no? No, es que yo en Amazon es que ya no voy a comprar, ¿vale? Que este producto solo está en Amazon, pues viviré sin este producto. O no, es que yo solo voy a usar software libre. Que no hay esta aplicación para, pues no la voy a usar. No, es que yo, ¿vale? Esa, para mí es una situación bloqueada, un poco trabada. Sí, es tremendo. Mis alumnos de ética de la tecnología en México, todos, cuando salió el documental ¿cómo se llama? El dilema de las redes sociales, todos la habían visto, todos la comentaban, lo mal que estaban las redes sociales, lo horribles que eran, pero nadie cerró ni una, ni cambió ningún hábito, ¿no? Entonces, creo que en el mismo documental también habla alguien que trabajaba en Google de cuando montó un comunicado sobre que estaban haciendo cosas no éticas y se distribuyó por un montón de gente, llegó a muchísima gente y a la semana como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, sí es muy frustrante el ver eso. Yo me voy radicalizando cada vez más y no tengo móvil, solo, bueno, no solo, a veces no uso software libre, pero en general mi ordenador no lo toca nada que no sea software libre y trato de vetar bastantes aplicaciones en la nube, ¿no? O sea, ya cuando surgió Zoom la veté por completo. Y es interesante porque de alguna forma sí puedes cambiar las cosas, pero muy poquito a poco. Porque, o sea, negándote a usar una herramienta cuando te invitan a una conferencia o así, pues consigues que por lo menos en esa no la usen, que descubran otras. Ha habido algún lugar que cambiaron a Jitsi después para todas las demás. Entonces dices, bueno, pues poquito a poco. Pero sí es muy frustrante ese toparse con la pared. No sé tú cómo lo llevas, Marga. Bueno, lo llevo no muy bien porque, no sé, diría que según avanza el tiempo es cada vez como más difícil, o sea, la relación de fuerzas más favorable al capitalismo digital, más desfavorable a la crítica al capitalismo digital. Y, o sea, para mí diría que hay una relación entre debilidad y precariedad. Por ejemplo, estuve un fin de semana con una familia, ¿vale? Ya había una cuidadora, una persona mayor, y esta cuidadora estaba todo el rato cuidándola, pero yo veía que estaba todo el rato mirando el móvil. Y
pensaba, no sé, hasta que entendí que esa cuidadora estaba todo el rato mirando el móvil porque mientras está cuidando a nuestras madres, está educando a sus hijos en América Latina. Y estaba todo el rato pendiente de, a ver, ponme una foto de cómo has hecho la cama. A ver, ponme la cámara que quiero ver que hace los deberes. A ver, explícame qué has hecho, cómo has hecho, ¿vale? Entonces, digamos que la propia precariedad, el propio mandato de género, todas las cosas que tienes que hacer, todas las obligaciones, todo el peso, te dices, bueno, ¿yo ahora cómo voy a cerrar el WhatsApp? Es que es imposible para mí cerrarlo. Entonces, quizá habría también tendríamos que tener consideraciones sobre los privilegios, ¿vale? Y quizá las personas con más privilegios, yo me incluyo en ellas, deberíamos ser las primeras en avanzar en esta crítica, ¿vale? No pedir una igualdad, porque ese propio sufrimiento, esa precariedad, esas dificultades es lo que te hace dependiente del capitalismo digital. Quizá esta persona, si no fuera migrante, pues en su país no necesitaría tanto WhatsApp porque estaría en casa con los niños ya viendo lo que hacen, ¿no? Entonces, no hacer una tabla rasa y considerar, digamos, como una idea de responsabilidad social, que es en mi proyecto, en mi emprendimiento y tal, ¿cómo estoy yo de privilegios y hasta qué punto yo me puedo permitir el lujo, entre comillas, de poner unas líneas rojas esperando que esto avance? Es como cuando se recoge dinero para una causa. Pues ¿quién puede poner dinero? Pues si tienes dinero, tienes que poner más dinero que la que no tiene dinero, ¿no? Es así, no puede ser tabla rasa. Y como hacer una reflexión desde tu proyecto, desde tu posición, como qué podría permitirme romper o qué podría permitirme experimentar qué pasa si no hago eso, ¿no? Porque finalmente tengo una situación de privilegio que no me va a hundir. O sea que sí, que puedo revertirla, que tengo más recursos. Como meter un poco las relaciones de privilegio y de poder en esta reflexión para no esperar que lo hagan los demás, que a lo mejor no pueden, porque son débiles, socialmente hablando, ¿no? No en lo personal, pero sí en cuanto a relaciones de poder. Sí, muy vulnerables a ese tipo de cosas. Justo tuve esa reflexión también en Ciudad de México, yo vivo allí, y una vez me tocó, bueno, pues fui a ver a una amiga de Ecatepec, que no sonará, pero está dentro de la Ciudad de México, parte del estado, y es una de las zonas como más calientes, por decirlo de alguna forma, o sea, como que tiene muchísima violencia y en especial feminicidios. Y eran las 10 de la noche cuando me tenía que ir y yo no tengo móvil. Entonces, caminar hasta el metro suponía, pues, exponerse un montón. Y pues mi amiga me dijo, te pido un Uber. Y yo en general me opongo bastante a tomar Ubers y esas cosas, pues porque capitalismo digital es malo, pero de pronto estás en una situación en la que dices, es que no me queda de otra. O es exponerte o es caer en estas herramientas. Entonces sí debemos, quienes tenemos más privilegios precisamente, sí, luchar por que se cambien las cosas para que quienes tienen menos no sean las víctimas, que al final siempre son las más víctimas de todo este sistema de capitalismo digital. Alicia, no sé si la idea es como pedir... sí, a las bueno, yo creo que sí, que podemos abrir paso a que la gente haga comentarios, pero antes simplemente también por dinamizar un poco, bueno, dinamizar no porque no hace falta, pero bueno, por algo que a mí me ha encantado de lo que habéis dicho y que me gustaría a lo mejor a ver qué pensáis, ¿no? Porque yo creo que estáis tocando puntos interesantísimos, que es la cuestión pues eso, ya no del control en términos sociales, ¿no? Que la tecnología en este caso y el capitalismo controlan nuestras
posibilidades de actuar en función de nuestra posición estructural o lo que sea, ¿no? Entonces tampoco vale decir, no, venga, es cuestión de elección personal imponerse contra estas cosas, ¿no? Es que una persona que vive, pues como dice Eurídice, en Ciudad de México, que no tiene recursos, pues lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y luego me interesa mucho lo que decís, ¿no? Del tema de, que es un poco lo que decía también Enrique, cómo el capitalismo modela o modula, ¿no? Nuestra forma de racionalidad y también cómo se aprovecha un poco de esa vulnerabilidad emocional que podríamos decir, ¿no? Que tenemos. Mi pregunta es un poco, no sé qué pensáis, ¿no? Si esa vulnerabilidad ya viene un poco dada o que también la crean, es el capitalismo digital quien la crea. Pienso, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que ahí Eurídice tú sabrás mucho, ¿no? O el tema de los videojuegos, esa vulnerabilidad emocional que a lo mejor ya viene de por sí, el capitalismo la explota o también la crea, ¿no? Y luego también, esta pregunta es un poco pesimista, pero ¿qué podemos hacer, ¿no? Viendo todo este panorama de control por todos lados, por cognitivo, emocional, estructural, no sé, ¿qué pensáis? Pues a ver, la primera parte de si la aprovecha o la crea, ambas, ¿no? O sea, se aprovecha de las vulnerabilidades que ya existen y crean otras. A mí me gustó mucho una reflexión de Gloria y Paula en un artículo sobre teoría cibor y mente extensa en el Congreso de Filosofía Joven, que hablaban pues eso, de la teoría cibor, de que todos integramos prótesis y que no necesariamente necesitamos que estén integradas en nuestro cuerpo para ser cibors y demás. Y establecían este vínculo con la prótesis y discapacidad, de forma que se entiende que tú te pones una prótesis cuando tienes una discapacidad o pues te falta un brazo, te pones un brazo robótico. Pero ahora, por ejemplo, prótesis como el teléfono móvil, que hemos generado externas, lo que hacen es crear una discapacidad en su ausencia. Es decir, que no solo están generando estas dependencias, sino que además, incluso para las personas como yo, que no tenemos móviles, ya somos personas discapacitadas porque el entorno, aunque tú no estés utilizando la tecnología ya ha modificado el entorno. Entonces, si yo antes perfectamente le decía a alguien, quedamos a las 5 en el banco no sé qué del parque y nos veíamos ahí, actualmente tengo problemas para quedar con la gente porque la gente no entiende que has quedado y si no le confirmas 10 minutos antes no van. Por ejemplo, me ha pasado varias veces. O no entienden que pueden quedar conmigo porque es que, bueno, como tú no tienes móvil, ¿cómo quedo contigo? Entonces, es algo muy complejo porque la mera existencia de esa tecnología y el uso de esa tecnología ya ha reconfigurado las prácticas sociales de forma que quienes se quedan fuera, se quedan de alguna forma fuera, o sea, se genera esta nueva discapacidad. Claro, es una forma de aislamiento también, ¿no? Y te deja, incluso aunque tú no estés de por sí en una posición socialmente tan mala, realmente sí, te deja un poco con las manos atadas, ¿no? Por eso triunfa tanto, quizás. No solo ya... Sí, no sé si Margarita ibas a hablar. Perdona. No, bueno, ¿sobre qué podemos hacer? Claro, ahora nos parece que no podemos hacer nada o muy poco, porque hay una relación de fuerzas muy desfavorable, pero en parte esa relación de fuerzas desfavorables se basa en una falacia, que es la negación de los límites. No puede haber nada en el planeta Tierra que crezca infinitamente, ni el capitalismo digital. Es burbuja. Eso es así, porque hay las leyes de la física y de la vida, te dicen que el crecimiento infinito es imposible. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una burbuja. Bien, es cierto que esa burbuja se cubre de un discurso de veracidad, pero es burbuja. Entonces, yo sé que tarde o temprano eso se pinchará y caerá. No sé si será mañana o dentro de 20 años, pero que caerá seguro. Entonces, para mí, lo que podemos hacer es, en tanto trabajamos para controlar o acelerar esta caída
en términos favorables para la vida social, a la vez ir preparando un plan B. Tener ese plan B, ¿vale? ¿Qué haré yo, no? ¿Qué haré yo cuando todo esto desaparezca? Y eso sería mantener algunos conocimientos, mantener comunidades que custodian esos conocimientos y mantener algunas prácticas, que es muy bonito eso que ha dicho Eurídice, ¿no? Como prácticas de inclusión de la discapacidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un pacto con una amiga y decir, mira, tú y yo solo vamos a hablar por teléfono fijo. Vamos a hacernos esta experimentación, ¿vale? Tomamos este compromiso. El teléfono fijo tiene muchísimos menos costes medioambientales que el teléfono móvil, es mucho menos adictivo, es mucho más saludable, etcétera, etcétera, ¿vale? O esto que dice Uri, dice, mira, tú y yo vamos a quedar, vamos a practicar, vamos a mantener la práctica, es como un entrenamiento, ¿vale? Para que haya un conocimiento sobre la vida antes del capitalismo digital que de alguna manera hay que custodiar. Entonces, tú y yo vamos a quedar sin el móvil, vamos a quedar solo como antiguamente. Hacer alianzas, que yo creo que eso sí está al alcance de la mano, y mantener las comunidades activas. Las comunidades, o sea, esto no es un tema personal, esto es un asunto social y comunitario. Y las comunidades de conocimiento, comunidades de práctica y comunidades de crítica, pues hacerte la pregunta de cuál es mi comunidad, dónde la estoy creando, a cuál comunidad estoy contribuyendo y mantenerlas ahí como un poco, que quizá ahora están un poco como inactivas, pero cuando hay un problema, toda esta infraestructura que tienes preparada emerge y se muestra su potencia, ¿vale? Y yo creo en el poder de las comunidades y creo en que estamos viviendo una burbuja. Entonces, dentro del pesimismo dominante, yo tengo un camino y es el que propongo. Está hermoso, Alicia. Yo también, o sea, dentro del pesimismo dominante yo soy optimista, porque incluso siento que si no hubiese ya marcha atrás, deberíamos igual seguir luchando. Entonces, pues mejor me pongo optimista y pienso que sí se puede. Me gusta tu forma de verlo como burbuja. Yo creo que lo que podemos hacer es también lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto es súper importante, que haya divulgación, que estar todo el tiempo machacando y dando la lata, porque por una persona a la que le llegue, pues ya luego esa persona puede convencer a otras dos y al final se va consiguiendo algo. Entonces, pues eso, hacer divulgación sobre dejar los móviles o solo encenderlos cuando los vayamos a usar, o por lo menos revisar bien los términos y condiciones o los permisos que les concedemos a las apps, usar DuckDuckGo o Quant u otros buscadores y navegadores que no son Google, que por lo menos ya le restas un poquito de poder o saben un poquito menos sobre ti, usar software libre, perder el tiempo creo que es un acto revolucionario total y absoluto. Y cuando digo perder el tiempo, me refiero a perder el tiempo, porque actualmente el ocio ha roto tanto los límites con el consumo y con la producción. O sea, ahora mismo apenas hay ocio sin consumo. El ocio es estar en Netflix, jugar videojuegos online, estar en redes sociales, ir al cine, ir al bar. Entonces, romper esa relación indisoluble actual de ocio y consumo y de ocio y producción, porque al tiempo que estamos viendo Netflix en las redes sociales, estamos produciendo los datos que son digamos, el capital de este capitalismo digital. Entonces, romper eso y perder el tiempo creo que es el acto más revolucionario que hay. Quedarse mirando a nada, estar, no sé, pasear, cosas total y absolutamente improductivas, creo que es tremendamente necesario. Y también la lucha política, ¿no? Creo que es imprescindible estar reclamando que para que se cumplan los derechos básicos de la ciudadanía, ya se ha demostrado especialmente con la pandemia, que es necesario Internet. Entonces, si la educación es un derecho fundamental y tiene que haber una educación pública, y para que se dé esa educación pública es necesario Internet, entonces tiene que haber también un Internet público y luchar por un Internet como Procomún, los videojuegos como Procomún y reclamar espacios públicos digitales, porque actualmente, si comparamos el espacio digital con el espacio físico, cuando tú caminas por una ciudad, tienes calles, tienes plazas que son públicas, tienes museos, escuelas que son públicas,
Y después tienes pues, edificios de viviendas, edificios de tiendas que son privados. Coexisten lo privado y lo público. Pero cuando te vas al espacio digital, solo existe lo privado. Porque aunque estés en una página web de gobierno, en muchos casos esa página web está alojada en servidores de Amazon. La infraestructura de red, los servidores, todo es privado. Por lo tanto, no tenemos espacios públicos en los que construir ciudadanía digital. Se habla muchísimo de la importancia de la ciudadanía digital, pero es que la ciudadanía digital es como si las reuniones del Parlamento se hicieran en un McDonald's. O sea, es toda privada. Entonces, creo que sí necesitamos mucho reclamar esos espacios públicos, porque si la administración pública en general ya está perdiendo un montón de posibilidad de gobierno, porque ahora mismo pues tenemos todo este tema de la gobernanza algorítmica, donde no solo se decide quiénes van a ser mis amigos o cuáles son mis memorias en el Internet, sino que también se decide a quién se arresta, cómo se gestiona el transporte público y un montón de cosas más en base a algoritmos privados de los que ni siquiera las administraciones públicas que los contratan saben cómo funcionan, ¿no? Entonces ya se ha perdido mucho la capacidad de gobierno. Si además se sigue contratando empresas privadas para suministrar estos servicios, si la universidad sigue utilizando software privativo para sus clases online, entonces estamos perdiendo todavía más la batalla. Entonces creo que tiene que haber esta reclamación. Esta mañana me he despertado con una noticia que espero que sea tan hermosa como la leí, o no sé si estaba soñando, donde Castells ha dicho que va a hacer que se va a hacer una inversión muy, muy potente en universidades para toda la parte digital de las universidades y que se va a invertir para que se generen softwares libres propios en lugar de comprar privativos. Y yo con eso me he quedado felicísima. Espero que sí vaya por ahí porque me hizo muy feliz. Sería un gran cambio, ¿no? Por lo menos un Por lo menos inicio. que la universidad pública sea pública y no tenga esta privatización encubierta en la que la infraestructura es privada. Bueno, yo estoy, gozando, y de hecho tenemos 4 preguntas, así que aunque me encantaría a mí seguir hablando con vosotras, yo creo que vamos a darles paso también, que además algunos son alumnos que han trabajado este tema durante meses. Bueno, no sé exactamente cuál es el orden, pero tenemos preguntas de Javier, Enrique, Abel y Ángel. Así que, no sé, mismamente, Javier, si quieres empezar tú. Sí, muy brevemente. Excelentes intervenciones ambas. A Margarita le aconsejaría mejorar lo de la racionalidad contable por racionalidad maximizadora. Si te lo piensas ya verás cómo es preferible racionalidad maximizadora. Y Auri dice, a las dos en realidad os propongo promover el concepto de solidaridad digital, que solidaridad efectivamente con las discapacitadas y discapacitados, incluidos los que se niegan a tener móviles, que eso efectivamente discapacita socialmente, pero también con respecto a esta madre que atendía a ver si habían hecho bien las camas sus hijos por móvil. Pues esa mujer usa los medios que tiene y hay que ser solidario con ella independientemente de uno pueda criticar su dependencia tecnológica, ¿no? Pero la solidaridad digital creo que es un concepto que hay que promover más que la igualdad. Vale, gracias, Javier. No sé si quieres contestar, Marga, por alusiones. No, vamos, dar las gracias. Son cuestiones como conceptos a pensar y a ir introduciendo en el discurso, ¿no? En las ideas. Entonces, sí, son bienvenidos y gracias. Bueno, está también Enrique, me parece. No sé si quieres hablar. Sí, hola, buenos días. Hola. Bueno, enhorabuena porque realmente he aprendido muchas cosas y han sido fantásticos, bueno, las dos. Yo vengo a poner, bueno, no sé si a poner, pero bueno, a hacer algunas observaciones que quizás son un poco más pesimistas, es un poco contrapunto porque hay por ejemplo, bueno, hay varias cuestiones. Me resultó muy interesante las observaciones de Margarita sobre las capas, la capa personal, la capa social, la capa medioambiental. Yo creo que hay una capa también que quizás es un poco más sutil, pero es muy interesante y yo la llamaría una capa humanística o de ciencias sociales, porque esto es como lo que Chris Anderson
este gurú de Silicon Valley llamaba el fin de la teoría. El problema es que los algoritmos están terminando un poco, a mi juicio, con realmente la teoría y las expectativas humanas, es decir, la antropología, digamos, más básica. Por ejemplo, una persona tiene obviamente objetivos como, no sé, voy a adelgazar este año o voy a estudiar más, pero simplemente con un conjunto agregado de algoritmos que ni siquiera necesita de una teoría ni de nada que lo respalde, el algoritmo sabe que vas a fallar en tu dieta dentro de 2 semanas y te plantea una solución de que compres bla, bla, bla. Es decir, se está rompiendo ya esta línea, digamos, teórica de estamos en control sobre nuestra propia humanidad, sobre nuestras propias humanidades. La teoría como está deteriorándose mucho a favor de esta agregación de datos que simplemente tienen como finalidad la inmediatez, simplemente. Ni siquiera establecer una teoría o establecer nuevas antropologías, nuevas sociologías, sino que es una inmediatez que es muy difícil combatir. Y también sobre la cuestión de la universidad pública, es decir, estas herramientas web públicas. El grave problema es que también parece que esta burbuja que también coincido con que se está formando, ahora estamos ante un momento de que se combaten los problemas. Parece que tenemos problemas porque no tenemos información suficiente o porque no tenemos buena información. Es decir, hay contaminación, pero si tenemos más datos de cómo lidiar con ella, podemos reducirla. Y esto crea una especie de dinámica en la que para establecer este Internet gratuito o competir hace falta inversiones absolutamente absurdas, donde realmente grandes pesos tienen mucho más poder porque además lo que te están ofreciendo te lo ofrecen gratis. YouTube es gratis, Google es gratis y no, realmente las personas creo que no tienen un acceso directo a las implicaciones que tiene este comercio con sus datos, y las relaciones obviamente de poder cambian porque tienen información, tienen esta inmediatez, tienen todos los medios. Entonces creo que las comunidades que deberíamos hacer o este refuerzo, digamos, como grupos sociales, tiene que tener una reflexión muy, muy profunda y una estrategia muy, muy profunda, porque si no, es lo que un poco decía en el vídeo, la inmediatez es un poco enemiga de la reflexión y ahora mismo la batalla decanta un poquito, yo creo, del lado de los grandes poderes. Espero equivocarme, pero veo un poco complicada la cuestión. Te voy a contestar rapidísimo a eso, a una cosa que has comentado, que me ha hecho súper clic, y dejo a Marga la palabra. Es que dices que para poder hacer una infraestructura pública harían falta muchísimos millones y que esa es una de las principales, quizá, escollos. Estoy haciendo un proyecto con Ekaitz Cancela, Aitor Jiménez y Mario, se me olvidó su apellido, perdón, Mario. Que lo que hacemos es, estamos scrapeando el BOE porque no hay en realidad una información pública accesible fácilmente sobre hasta qué punto se están privatizando las infraestructuras digitales en todos los sectores. Entonces, básicamente ya hemos scrapeado como los últimos 20 años, creo que íbamos por ahí, y alucinarías con la inversión pública que hay, que va a Amazon, a Microsoft miles de millones para cuestiones educativas. Ese dinero que se está gastando en corporaciones privadas, que además no solo están cobrando de ahí, sino que están cobrando con los datos de la ciudadanía, exponiendo y vulnerando también cuestiones geopolíticas, porque son datos que están en otro país y a los que el gobierno de ese país puede tener acceso. Entonces, no solo se está gastando esa ingente cantidad de dinero, sino que están exponiendo y vulnerando nuestros derechos también a la privacidad. Si ese dinero se invierte, como digo, esta noticia espero que vaya por ahí, en generar tecnologías propias, estás generando empleo en un momento en el que hace falta, en lugar de estar pagando a quienes lo generan en otros lados o porque vengan aquí, y generando un capital no solo económico sino social, y estás garantizando esos derechos. Entonces, creo que no es muy caro generar infraestructura pública si consideramos el dinero que se está pagando en infraestructura privada y se invierte en generarla aquí. Ya con eso dejo a Marga. No, bueno, gracias, Enrique, porque la cuestión esta que planteas de la capa humanística, o sea, es cierto que es muy relevante y creo que, o sea, que el desarrollo tecnológico con los modelos bajo los que se está desarrollando está llegando al punto de poner encima del tapete
qué es lo humano. ¿Qué es lo humano? ¿Vale? En tanto nos está proponiendo unas metáforas como biológicas, ¿no? de que un algoritmo es inteligente, quizá es la palabra inteligente no sería aplicable a un algoritmo, de que los datos se traducen en conocimiento y todas esas como verdades que se dan por buenas en el discurso, creo que nos abren un camino en la filosofía enorme y que podemos trabajar en cualquier plano, ¿vale? Con cualquier película de ciencia ficción, no hace falta saber nada de tecnología, podemos hablar con grupos de jóvenes, en grupos de personas mayores, bueno, en cualquier lugar, sobre qué es lo humano y qué sería un mundo de inteligencias que no saben lo que saben, ¿vale? Que no tienen racionalidad y conocimiento y control sobre lo que saben, ¿no? Que es así lo que ocurre con los algoritmos. Y creo que la pandemia nos ofrece algo positivo, que sería la observación de que toda esta sociedad que está datificada, todo ese montón de datos, de control, de rastreo, no ha sido capaz de preservarnos la salud. Y para mí esto es una paradoja grande, ¿vale? ¿Cómo es que si se sabe todo lo que hacemos, dónde estamos, con quién estamos, cómo es que todos esos datos no se han, ya no digo gratuitamente, ya no digo altruistamente, puede ser como línea de negocio también, ¿no? No están sirviendo para preservar la salud, ¿no? ¿Qué es? Que no son buenos, que es realmente ese tipo de algoritmos tienen grandes límites y solo sirven para lo que sirven, que son 4 tonterías, vaguedades, o sea, como cuestionar un poco qué ha pasado. O sea, las personas que estáis en investigación, yo creo que ahí se abren unas líneas enormemente ricas para desvelar qué está pasando ahí, ¿no? Cómo es que no hemos podido construir un sistema público de datos en el que la ciudadanía pongamos en común los datos. O sea, que no hace falta que me lleguen del gobierno, porque tenemos enfermeras, tenemos personas en funerarias, tenemos acceso a quién muere, a quién está en la UCI, a cuántas amigas tengo en los barrios. Sabemos que las aguas están analizadas y se ve la cantidad de virus que hay por manzana, ¿vale? No ya por estado, ni por ciudad, ni por calle, sino por manzana. Sabemos que todos esos datos están, qué se hace con ellos y, por ejemplo, en el caso de España, ¿por qué ha fallado estrepitosamente la aplicación Radar COVID? ¿Por qué nos instalamos cualquier aplicación para cualquier cosa? Para controlar la cosa más nimia y, sin embargo, esta aplicación Radar COVID ha sido un fracaso estrepitoso. ¿Qué hay ahí, no? Que esa subjetividad que hay ahí, pues quizá también ahí encontremos resistencias, límites en esa tecnología que no son tan buenas y no pueden llegar a donde dicen que pueden llegar. Y bueno, yo creo que se abren unas líneas de investigación apasionantes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta creo que es Abel. No sé si estás por ahí. Sí, buenas, ¿me escucháis? Sí. Vale, buenas. Mi pregunta es orientada sobre todo a Eurídice. Es una pregunta muy corta. Hablaste de diferentes navegadores como alternativa a Google y demás. Simplemente quería saber si puedes decir alguno más y qué opinión te merece Cosia. Esa es la primera pregunta. Bueno, no sé si quieres responder y luego te hago otra. Y luego, bueno, te la hago ya, ¿vale? Era un poco saber el tema de ARS Games, ¿qué se entiende por videojuegos éticos? Si es considerar temas de círculos de dopamina, no entrar en esos bucles de cierta adicción. No sé por dónde va y me gustaría saberlo, la verdad. Vale, de navegadores, yo que haya probado y que me vaya bien, es DuckDuckGo, que es bastante buen buscador, y de navegador para móviles y tablets, Quant, es el que yo uso, está bastante bien. No conozco el que has mencionado, entonces tendría que buscarlo.
Así que gracias por la recomendación. Y sobre videojuegos éticos, a ver, es algo muy largo, entonces voy a tratar de resumirlo. Bueno, por un lado, que no incorporen patrones oscuros, que los patrones oscuros pues, son estas estrategias generadoras de dopamina o pues, sociales, como de pirámide, de invitas a tus amigos o todo este tipo de estrategias. Hay una página que se llama Dark Patterns in Games, que está increíble, y en derechoaljuego.digital lo podéis ver en español, como un resumen por lo menos de los patrones oscuros que se utilizan. Entonces, que no emplee este tipo de patrones oscuros para conseguir que estés más tiempo en el juego de lo que quisieras o gastes más dinero en el juego de lo que quisieras. Creo que es importante considerar el videojuego como procomún y defender también, o sea, meterlo dentro de las luchas por los derechos digitales, que habitualmente queda súper fuera. Y en este sentido, apostar por videojuegos en software libre, compartir el código, compartir los gráficos, compartir los sonidos, poder crecer también unos sobre otros y poder analizar también cómo está hecho, porque el videojuego es el medio algorítmico por excelencia, y poder acceder a ver cómo está hecho también te ayuda a saber qué valores está representando, ¿no? Y pues luego, evidentemente, también los valores que se traducen. Que no solo es hacer un videojuego sobre, no sé, ponerse el papel de alguien que vive en Siria, o como, por ejemplo, This War of Mine, un juego de guerra, pero donde eres el civil. Que no es solo eso, no es solo la historia que estás contando, que sea una historia diferente, que no sea sexista, que no sea racista, que no sea, pues, bueno, todas estas cosas, sino también las propias mecánicas, porque el videojuego también tiende a ser mucho una herramienta muy capitalista de captura de la cognición, porque normalmente sus propias dinámicas siempre tienden a ser acumulativas. Consigue más logros, más poder, más dinero para comprar cosas. Y como dice, bueno, me gusta mucho una frase que dice Paolo Perdezzini, que como habla de que lo más fácil del videojuego es que acabe siendo capitalista, que lo que hay que hacer es sangrar al código, ¿no? Y llorar al código y tratar de establecer desde las propias mecánicas también nuevos discursos. Entonces creo que, bueno, ha sido muy reducido, pero si quieres luego me escribes y hablamos todo lo que quieras. Bueno, acaba de escribir una chica, Estefanía, diciendo que si a lo mejor podríais escribir o dejar escritas las alternativas en el chat después, o bueno, cuando podáis, las alternativas a Google. Y pasamos a la siguiente pregunta. Te pido brevedad, en este caso eres Ángel, os pido un poco ya más de brevedad porque se acerca ya la hora un poco. Cuando quieras. Vale. Mi pregunta era, es cierto que todos, en cierto modo, debemos tener la capacidad de poder elegir intentar oponernos a estos sistemas que capitalizan y que rastrean nuestros datos, todo esto, pero muchas veces no tenemos la capacidad, ya sea por conocimientos, ya sea por cuestiones físicas, anímicas, tal, que tenemos que establecer una dependencia de ello, porque no tengamos tiempo, porque no tengamos fuerzas, etc. Entonces, ¿no hay alguna forma, porque yo creo que sí lo hay y creo que lo veo, pero quizá me equivoco, alguna forma de utilizar estas herramientas, pero intentando rebuscar en sus límites para que nos ayuden en vez de volvernos adictas a ellas? Vale, o sea, entiendo que lo que planteas, Ángel, sería como un hackeo de la lógica. Yo, la verdad, no sé tanto. Sí que entiendo que, que estas herramientas tienen una utilidad social, porque si no, no se usarían. Incluso para organizar luchas sociales. Entonces tienen un carácter muy ambivalente, que es lo que hace que continuamente estés en la balanza sopesando y sea tan difícil renunciar a ellas. Pero yo diría que en lo que es el código tienen una lógica adictiva que es muy difícil de revertir. Aunque eso no niega que en determinadas situaciones pueden tener una utilidad social muy grande, por ejemplo, pues para organizar una protesta. No conozco
hackeos técnicos, quiero decir, ¿eh? Si hay un segundo, puedo comentar un caso que fue el que se me vino a la mente. En Reddit hace unos años hubo un caso de un subreddit, vamos, como un blog de trabajadores de Subway de Estados Unidos, en los que hablaban de sus condiciones laborales, etc. Hicieron la broma de sindicalizarse, pero a través de la cuenta de Reddit, para no tener que lidiar con sus jefes y con las estructuras de empleo. Y cogió tanta fuerza que Subway contrató a investigadores privados para rastrear el Reddit y encontrar a las personas que hacía esto, pero a la vez esto reforzaba más todo el círculo de Reddit y hacía que esos trabajadores crearan lazos más fuertes a través de esa aplicación, a pesar de que la aplicación tiene objetivos mercantilistas, de que pases mucho rato, tal. Bueno, sí, o sea, en eso no tengo dudas de que a través de un grupo de WhatsApp se puede estar organizando para un desahucio. O sea, lo que pasa que lo había entendido de otra manera, ¿no? Como que no es que estés hackeando WhatsApp, sino que le estás añadiendo una capa de significado. Yo creo que hace que entre los pros y los contras valores más los pros, pero no estás bloqueando los contras que están metidos en el código, como decía Eurídice, que están hechos, tatuados en lo que es el código. Pero sí, claro, sin duda, si fueran herramientas realmente baladís, que no sirven para nada, pues no habrían... o sea, es que han entrado socialmente sin ninguna resistencia, ¿no? Es como una mancha de aceite que entran, no hay resistencia y es porque ofrecen mucho también. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, que también pido brevedad y yo creo que va a ser la penúltima ya porque vamos un poco con retraso, es Verónica. Así que cuando quieras, Verónica. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, felicidades a las dos por vuestra ponencia, me ha gustado muchísimo. Yo solo quería comentar un tema en específico que no veo que hayáis mencionado mucho, que se trata de los problemas de salud mental que causan las redes sociales. Porque, mira, por ejemplo, yo creo que el gran problema de que estemos tan enganchados a las redes sociales es que hay muchas personas que es que su trabajo son las redes sociales. Realmente son creadores de contenido. Entonces, eso hace que mucha gente se vea reflejado en ellos y quieran decir, yo también quiero este trabajo. Y me parece muy contradictorio porque el que a ti te cause ver a esa persona así, tú quieras ser así, te está causando ansiedad o depresión, o tú quieres subir una foto y quieres tener tantos me gustas en la foto y como no llegas a ello, te causa ansiedad, que a mí eso, no sé, me parece increíble que el hecho de que una foto que tú subas no le gusta a tantas personas, a ti te cause tanto impacto. Luego hablar por ejemplo, es que la influencia en el gobierno, por ejemplo, a mí es que me parece increíble entrar en Instagram y ver que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Santiago Abascal tienen una cuenta en Instagram. Es que, no sé, me parece increíble. Y solo quería preguntaros que cómo creéis que esto afectará a largo plazo en las redes sociales en la salud mental de las personas. Ya hay estudios, ahora mismo no tengo los datos exactos, pero de que ya ha afectado bastante a la salud mental de las personas. Viendo la evolución de, por ejemplo, número de suicidios o número de casos diagnosticados por depresión, más o menos se mantiene estable durante muchos años, pero con la irrupción de las redes sociales aumenta muchísimo. O sea, suicidios y depresión adolescente aumenta, pero una barbaridad. Entonces, ya no es si creemos que se van a dar o en el futuro o qué impacto, es que ya lo está teniendo. Ya hay muchísimos casos, eso hasta incluso el suicidio. O sea, el suicidio adolescente ha aumentado un montón y eso es terrible. Entonces, sí es todo un tema. Creo que
no nos da tiempo ni en toda la charla para valorar todos los aspectos. Gracias por introducirlo. Sí, o sea, quería comentar el caso de los niños youtubers. O sea, ¿por qué hay niños youtubers? Porque primero, antes de que haya niños youtubers, hay niños mirando vídeos de YouTube. ¿Vale? ¿Y por qué hay niños mirando vídeos de YouTube? Porque cuando tienes que hacer la cena y no tienes tiempo y no tienes con quién dejarlos y estás derrengada, pues les pones el YouTube porque es que les tienes que hacer la cena. Y digamos que es como un aprovechamiento de todas las debilidades que a su vez va produciendo más debilidades, ¿no? Tremendo que el deseo de un niño sea enriquecerse haciendo vídeos de YouTube. No, y que además, y voy a ser muy breve, solo es un comentario, hay niños que tienen perfectamente 300.000 seguidores en cualquier red social y no han hecho nada. O sea, es que no lo sé, no... Me parece increíble. Y está el síndrome de Snapchat, no sé si habéis oído hablar de él, que son personas normalmente chicas, pero también hay de todo, bastante niñas, o sea, incluso niñas adolescentes, que quieren operarse para parecerse a cómo salen con un filtro. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, pues la siguiente que quería decir algo, más bien saludar también, que es amiga, es María, ¿no? María José Miranda, así que ya cerraríamos. María, cuando quieras. Hola, siempre, es que estoy súper emocionada, simplemente daros afecto, que a veces hablamos mucho y hoy no nos hemos podido abrazar, estoy súper emocionada y nos dice que no, sí, es que estoy, y Marga, no sé, que nos dejéis muchas redes auroras, que es lo que necesitamos. Yo os llevo el kit de la lucha de Marga a todos los lados, allá donde voy. Eurídice, a ti te llevo siempre también. Y que ojalá estos horizontes de compromiso que seguimos, me estoy emocionando, trabajando, pues que los podamos extender en mucho tiempo, muchas redes, que nos sigamos tejiendo y que daros todo el afecto, el aliento, sois referente para todas y para todos. Así que seguid, por favor, que os tenemos ahí siempre en mente. Y gracias por vosotras, que sois maravillosas, de verdad. Muchos besos, afecto. Uy, estoy llorando, adiós. Y me estás haciendo llorar a mí, tonta. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ay, por favor. Muchas gracias, María. Bueno, yo creo que aquí todos suscribimos un poco lo que acabas de decir. Y bueno, sí que hay una última pregunta de Irene, ¿no? Que vamos a darle paso y luego ya, con mucha pena, tenemos ya luego que cerrar. Pero venga, vamos a dejar que Irene pregunte. Bueno, yo solo quería comentar que sobre lo que habéis dicho de las enfermedades mentales y tal, es muy interesante que, bueno, yo había leído por ahí bueno, aparte de la depresión Facebook que llaman y tal, una cosa que a mí me resulta interesante, que es el síndrome de FOMO, algo así, Fear of Missing Out, como el miedo a perderse algo. Y es una cosa que personalmente he vivido. Bueno, yo ahora mismo no tengo redes sociales, más que WhatsApp, que es adictivo también, pero personalmente es eso. Al final te desligas de tus amigos muchas veces porque ellos están viviendo una realidad paralela en las redes sociales que tú no tienes acceso y eso te causa un distanciamiento al final. Y es una cosa triste, pero que pasa. Y bueno, que entiendo perfectamente el síndrome de perderse algo. O sea, es muy lógico bueno, solo quería comentar eso. Y muchas gracias, lo habéis hecho muy bien y me ha parecido súper interesante. Millones de manos, sí. A mí me llama mucho la atención porque yo sí tengo redes, la verdad, y además llevo las redes como para hacer comunicación de todo lo que se hace en Art Games. Entonces, en agosto, que es el mes donde tenemos vacaciones, no entro en absoluto a ninguna. Y te das cuenta de que en realidad lo que te estás perdiendo no es la conexión, sino el ver las cosas, fijarte en las cosas que suceden en el mundo fuera, que también es algo que nos perdemos.
Bueno, o sea, lo que ha explicado la compañera me recuerda, yo no tomo alcohol. Cuando salíamos de noche, bueno, si todo el mundo toma alcohol menos yo, pues la primera hora la llevo bien, pero luego ya el resto del grupo está compartiendo una vivencia y yo estoy fuera. Pero puedo resistir esa soledad, me compensa. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contenta, yo creo que todos aquí pueden suscribir más o menos lo mismo, ¿no? Y muchísimas gracias otra vez a las dos por este pedazo de debate. Espero que también hayáis podido disfrutar, aunque ya el formato pues, no es lo deseable, pero bueno, ahora damos paso a los estudiantes.